Lo dijo en la primera hora. Muy bien, estamos ya para empezar con nuestro comentario sin rodeos aquí por Sonorama, la gran señal nacional. Gracias a nuestra generosa audiencia que se conecta como cada mañana con nosotros a través de nuestras plataformas digitales en Facebook Live, también nuestro canal de YouTube de Sonorama, la gran señal nacional. Igualmente nuestra señal de radio, ustedes pueden sintonizarnos a través de las diferentes frecuencias de Sonorama en todo el territorio continental ecuatoriano y por cierto por la internet a través de www.sonorama.com.es. Transmitimos justamente para la jornada del día de hoy y gracias por vuestra generosa sintonía. Gracias por conectarse, por los saludos, por las críticas también que nos permiten retroalimentarnos, saber lo que ustedes piensan y cómo miran lo que estamos viviendo en el Ecuador ahora mismo. Llegamos al día 16 y finalmente ocurrió lo que debió pasar el día 1. El día 1, el 13 de junio, el gobierno se sentó a conversar con la CONAIE y la CONAIE se sentó a conversar con el gobierno. Eso era lo que había que hacer desde el 13 de junio e incluso desde antes del 13 de junio. Yo quiero pedir al equipo, téngame listo también, aparte de los dos videos que vamos a rodar, el de Leonidas Sisa y el de Francisco Jiménez, el tuit del presidente de ayer sobre el tema de los combustibles, sobre el tema de las gasolinas. El tuit del presidente de ayer, que también lo vamos a presentar. 15 días, 2 semanas en los cuales todos hemos perdido. Y pase lo que pase el día de hoy, ojalá que hoy haya una solución, pero pase lo que pase, aquí no habrá ganadores. El país ya perdió. Perdió el gobierno, perdió la CONAIE, perdimos todos. Porque 2 semanas de paralización ha tenido una afectación en todos los sentidos, desde el punto de vista económico, productivo, social, político, psicológico, nuestro estado de ánimo. Esta forma de perder la fe. Creo que muchos habrán perdido la fe. Habremos perdido la fe. En buscar mecanismos de conciliación efectivos que permitan acercar posiciones para que no ocurran las cosas que ocurrieron durante estos 15 días y hoy día 16. Yo no recuerdo, no tengo en mi cabeza, puedo estar equivocado, pero no tengo en mi cabeza una paralización tan extensa en los últimos tiempos a nivel nacional, una paralización tan extensa a nivel nacional como la que estamos enfrentando hoy, inclusive superando ya a los 13 días, si mal no recuerdo, 12, 13 días de octubre de 2016. Se sentaron al fin a conversar y qué bueno que haya sido transmitido en vivo. Se dijeron las cosas que debían decirse y que si es que se hubiese generado un diálogo en los 7 meses anteriores al 13 de junio, muy probablemente hubiésemos evitado todo lo que hemos vivido, incluyendo las 5 muertes de ecuatorianos, 5 vidas que se han perdido en el contexto de estas manifestaciones. Durante 7 meses hubo una gran posibilidad, como lo he dicho en varias ocasiones, el gobierno cerró la puerta a la posibilidad de haber solucionado este tema. El gobierno tenía todo para evitar y desactivar. ¿Y qué tal es el discurso a las organizaciones sociales indígenas? Pudieron haberles quitado el discurso si no se hubiese manejado esta actitud de ningunear las demandas de la CONAIE y finalmente terminan accediendo a algunas de ellas. Pero sigue siendo el punto medular el tema de los combustibles, que ya lo vamos a revisar. Ayer el gobierno se sienta y plantea varias propuestas frente a las demandas de la CONAIE. Plantea la derogatoria del decreto 95, que implicó la adopción de una política petrolera, hidrocarburífera. El gobierno le dice a la CONAIE, derogamos el 95, pero no derogamos el 151, que es el decreto que establece la política minera. Y lo que le ofrece el gobierno al movimiento indígena es reformar ese decreto a efectos de garantizar que no haya actividades mineras en zonas protegidas, que es una discusión que ya tiene varios años en el Ecuador.
El gobierno le dice a la CONAIE, no podemos bajar más el precio de los combustibles. Hemos bajado 10 centavos y no podemos bajar más el precio de los combustibles. Y lo que se puede, eso sí, empezar a buscar son mecanismos de focalización del precio de los combustibles. Y obviamente el ministro Jiménez, en una de sus últimas intervenciones, planteó la incorporación de reformas legales inmediatamente. De hecho, estuvo acompañado en el último tramo del encuentro de ayer con el secretario jurídico de la presidencia, Fabián Pozo. En contrapartida, la CONAIE le dijo que está bien la derogatoria del decreto 95, pero queremos también la derogatoria del 151 sobre la frontera minera. Insiste en el tema de los combustibles y añadieron un par de cosas adicionales que no estaban en la agenda, que ya las vamos a comentar. Pero escuchemos lo que dijo Leonidas Issa ayer tras la reunión que se instaló hacia las 3 de la tarde con 20 minutos más o menos, que yo insisto, en lo personal, yo sí destaco el solo hecho de que se hayan sentado. Para mí ya termina siendo un avance. ¿Qué dijo Leonidas Issa al final? Escuchemos. Hemos avanzado en esta primera jornada de diálogo, en esta primera jornada por los resultados. El diálogo realmente hemos garantizado en todo el año. Así que hemos debatido sobre los resultados concretos para devolver hacia nuestras comunidades. En ese sentido, se ha suspendido, siendo exactamente a las 10 de la noche, hemos suspendido para continuar el día de mañana. Los temas sustanciales todavía no está concluido, por lo tanto, los diferentes actores de esta mesa han trasladado su análisis y para que puedan responder con criterios que pueda la tranquilidad de la gente, que pueda los que estamos en este momento de delegados, podamos llegar a un acuerdo. En ese sentido pedimos a nuestros compañeros en los diferentes territorios. De pronto ya ha llegado mensajes que ha terminado la movilización, ha terminado todo aquello, respetando todo, absolutamente todo, lo que es emergencia, paso de gas de uso doméstico, oxígeno para hospitales, alimentos. Las cuestiones de emergencia, continuamos en las medidas de hecho a nivel nacional. Las marchas pacíficas, las marchas que se están dando en este caso en las zonas rurales, pero también en las grandes ciudades, pedimos que podamos mantener. Queremos reconocer la acción del día de hoy que hicieron el transporte pesado, los buses escolares, el taxismo en diferentes ciudades del Ecuador. Nuestro saludo, aquí estamos luchando para ustedes, para nosotros y para todos. Y en esa medida, mañana también estaremos conectando por esta misma vía para que el pueblo del Ecuador vea que aquí lo único que estamos haciendo es luchando por nuestros derechos. Correcto, eso fue lo que dijo Leonidas Issa anoche. Al finalizar estuvo rodeado por dirigentes de la FENOCIN y de la FEINE que lo acompañaron, y obviamente también los otros dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. ¿Qué dijo en contrapartida en el último tramo? Hubo una última intervención del ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, que lideró la delegación del gobierno. Estuvo acompañado inicialmente por el secretario general de la Administración, Iván Correa. Cuando hubo el receso de 20 minutos que propuso Leonidas Issa, ese receso se prolongó. E incluso las autoridades de gobierno se retiraron del Colegio Matobelle, junto a la Basílica del Voto Nacional, donde se efectuó este encuentro, y se asumió que no iban a regresar. Y aquí obviamente esto generó una serie de comentarios, ¿no? Que las autoridades no iban a regresar. Finalmente regresaron, y regresaron con el secretario jurídico de la presidencia, con el doctor Fabián Pozo. Los dos, Iván Correa y Francisco Jiménez, junto al secretario jurídico. Y al final, Francisco Jiménez propuso continuar el día de hoy el encuentro con la CONAIE. ¿Cómo cerró Francisco Jiménez justamente su intervención? Escuchemos al ministro de Gobierno. Hace un momento entregué una carta más, no tenía las otras cartas, me las llevé cuando fuimos al tema de la consulta, pero se las puedo hacer llegar sintetizando lo que hemos adoptado hasta ahora. Eso ya son resultados, no son diálogos en vano, ya son resultados.
que equivalen a 800 millones de dólares actualmente. Estamos buscando otros resultados más. Por lo tanto, hoy, a este momento, el diálogo no ha sido inoficioso. Es una realidad. Ya tenemos resultados. Creo que hasta ese punto estamos. No quisiera que nos entrampemos en los criterios que ya hemos discutido, porque yo tengo claro ya qué es lo que piensan ustedes sobre el tema del subsidio, y ustedes ya han evaluado lo que nosotros hemos venido a poner sobre la mesa. Mi propuesta, señor presidente, sería que nos volvamos a reunir mañana aquí. Yo voy a venir. Cuando nos fuimos ahora en la tarde para revisar unas cosas, nos habían planteado unos temas. Hoy que hemos venido, nos han planteado otros temas. Y esos temas, algunos, yo les digo de antemano, algunos son conversables, otros no, en lo absoluto. Tengo que decirlo. Pero yo creo que esto no se agota ahora. Yo puedo venir mañana, yo voy a venir mañana aquí. A lo mejor pensaron que no iba a regresar, pero aquí estamos. Y estamos hablando. Yo puedo venir mañana aquí, de nuevo, a las 12 del día. Ningún problema más temprano, a las 9. Lo van a hacer madrugar aquí al presidente de la Asamblea. A las 9 dijo el ministro. Primero decía a las 12. Luego dijo a las 9. Por cierto, también estoy transmitiendo por TikTok por primera vez. Por primera vez. Ampliamos justamente nuestro espacio, nuestro comentario por la señal de Sonorama, y también estamos haciendo por TikTok. Y saludo a toda la gente que está conectada igualmente por la cuenta de TikTok, ¿no? Gracias a nuestra audiencia. Efectivamente, es la primera vez, así que disculparán, ¿no? Acá me ponen, cuando se ruede videos que no se escuchan, obviamente hay que explicar a la audiencia. Es la primera vez que transmito por TikTok, por si acaso, en vivo. Gracias. Bueno, esto dijo Francisco Jiménez. Aquí yo tengo un par de cosas que decir. La primera, por el lado del gobierno. Yo sí creo que el presidente de la República debió haber estado en esta reunión. No es lo mismo la presencia del jefe de Estado que de uno o dos o tres de sus ministros. Creo que no es lo mismo. Yo sí creo que el presidente de la República debió haber sido partícipe de esta reunión. Estuvo presente el presidente de la Asamblea Nacional, que fue el proponente, el impulsor de este encuentro, el doctor Virgilio Saquicela. Estuvo presente Diana Tamaín, presidente del Consejo Nacional Electoral. Estuvo presente el defensor del pueblo, César Córdoba, en representación de la Función de Transparencia y Control Social. Él preside la Función de Transparencia y Control Social. Estuvo presente, entiendo, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, de lo que conozco. No lo vi en las imágenes, pero vi una fotografía del doctor Saquicela, del doctor Iván Saquicela Rodas, en el contexto de este encuentro. Pero no estuvo el presidente Lasso. Yo sí creo que el presidente Lasso debía haber estado presente. Yo sí creo. No sus ministros. El presidente de la República, liderando la toma de una decisión para hacer inclusive más efectivo el diálogo, porque al final los ministros, con toda seguridad, pueden tener una visión, pero quien toma la decisión final es el presidente. Yo creo que el presidente debió haber estado presente. Y creo que la delegación del gobierno debía ser todavía mucho más amplia. No solamente con el ministro de Gobierno que lideró este diálogo, doctor Francisco Jiménez, no solo el secretario de la Administración Pública, Iván Correa, que creo que dijo algo muy importante el día de ayer en una suerte de autocrítica. Iván Correa admitió que hay que mirar los ojos a la ruralidad. A mí me pareció ese un ejercicio de autocrítica que hay que valorar. Pero, por ejemplo, debe haber estado el ministro de Energía, porque se está hablando de la derogatoria de 2 decretos ejecutivos, 95 y 151, y del tema del precio de los combustibles. Debe haber estado presente la ministra de Educación, porque se está hablando del presupuesto de educación intercultural y el acceso de los indígenas a la educación.
debía estar la ministra de Salud Pública, porque se está hablando justamente del acceso a la salud pública, la falta de medicamentos y los problemas que hay en los hospitales y dispensarios regentados por el Estado. Y porque además una de las demandas de la plataforma de la CONAIE era justamente la situación de la salud, la falta de medicamentos, insumos, lo que pasa con los médicos, etcétera. Debía estar el secretario de Educación Superior para hablar del acceso de los indígenas a las universidades o institutos técnicos y tecnológicos. Yo creo que esta reunión debía ser manejada con una amplitud por parte del gobierno y no solamente circunscribir inicialmente a 2 y luego a 3 autoridades, sí, de alto nivel, sí, que representan al presidente, pero no es lo mismo un ministro que el presidente. Y no es lo mismo un ministro que 4 o 5 ministros de diversas carteras de Estado que pueden responderle a la CONAIE sobre sus demandas. Yo sí creo que el presidente Lasso debía haber estado presente allí. Y el presidente Lasso no estuvo presente allí. Prefirió el gobierno delegar a ministros de Estado. Eso digamos por el lado del gobierno. Pero por el lado de la CONAIE, si uno revisa la plataforma de la CONAIE, que es la génesis de todo esto, uno se encuentra, y esto lo hemos revisado con ustedes en varias ocasiones, el primer tema es la reducción del precio de los combustibles, el congelamiento del diésel a $1.50 y de la gasolina Extra y Ecopaís a $2.10. Habla de la revocatoria de los decretos 1158, 1183 y 1054 y entrar en proceso de focalización a los sectores que necesitan subsidio, agricultores, campesinos, transportistas y pescadores. El gobierno le ha dicho ayer a la dirigencia de la CONAIE, señores, no podemos bajar más. Y ya vamos a hablar de la reducción, porque sí creo que el gobierno maneja una tesis y luego resulta que se desdice de esa misma tesis. Pero el gobierno ha dicho que no puede bajar más. Ayer lo dijo el ministro de Gobierno, no se puede bajar más. Dice, bajamos 10 centavos y ahora sí podemos empezar a hablar de mecanismos de focalización. ¿Saben? El momento que yo escuché eso, automáticamente se me vino a la mente el episodio de octubre de 2019, del 13 de octubre de 2019, domingo. Igualito. Era una especie de déjà vu, lo de ayer de lo que pasó ese domingo, 13 de octubre de 2019, cuando igualmente el gobierno se reunió con los indígenas y el gobierno anterior planteó, una vez derogado el decreto 883, que finalmente el gobierno de Moreno cedió, planteó el inicio de un proceso de focalización que nunca ocurrió, porque luego se hicieron los locos y se olvidaron. Y después se aprovecharon de la pandemia unos meses más tarde, y ahí sí nos volvieron a meter el aumento del precio de los combustibles, eliminando los subsidios. Pero nunca buscaron mecanismos para focalizar el precio de las gasolinas, nunca. Ahora lo vuelven a ofrecer, este gobierno, como lo ofreció el anterior, lo vuelven a ofrecer, pero sí me queda rondando en el ambiente de que de esto ya se habló hace 3 años. Y en 3 años no pasó nada, nunca han buscado un mecanismo para focalizar el precio de las gasolinas, que es lo lógico. Desde los espacios en los que he participado en lo personal, desde que se adoptó la medida, yo dije públicamente que es correcto ir eliminando subsidios, pero hay que irlos focalizando, porque un subsidio no puede beneficiar a todos, porque no tiene sentido que los que sí tienen para pagar más se beneficien de un subsidio que por su propia concepción debe cobijar a quienes menos tienen. Y creo que el ejemplo más evidente de un subsidio perverso que hay en el país es el del gas de uso doméstico, que debería beneficiar básicamente a los que menos tienen, a la ruralidad, a las clases populares, pero no a los ricos. Porque yo sí creo que el rico sí puede tener más de $1.60, que es lo que cuesta como valor oficial, o $3.50, que es lo que cuesta cuando le van a dejar a la casa en una camioneta. Un rico sí puede pagar más, ¿o no? Pero un pobre no. Y al pobre hay que subsidiarle. Y al que menos tiene hay que subsidiarle. Lo mismo pasa con las gasolinas. Entonces ahora nos dicen, vamos a abrir la puerta para empezar a buscar mecanismos para focalizar los subsidios. Bueno, ojalá que se lo haga. Pero veamos si primero se logra un acuerdo sobre el precio.
Se habló también de la frontera extractiva minera, petrolera, auditoría y reparación integral de los impactos socioambientales. El gobierno ya cedió, lo dijo el ministro, cede, deroga el decreto 95, pero con el 151 les dicen nones. Podemos reformarlo para garantizar que no haya impacto minero, impacto de la explotación minera en zonas consideradas protegidas, pero derogatoria ni hablar. ¿Y qué más? El alto a la privatización, el respeto a los derechos colectivos, las políticas de control de precios y especulación, salud y educación, seguridad. En ninguna parte de esta plataforma que acabo de describir, en ninguna parte, se habla, por ejemplo, de que tiene que salir el ministro del Interior. O sea, yo no creo que esa deba ser una condición para lograr un acuerdo entre el gobierno y la CONAIE. Porque en ninguna parte de los 10 puntos está la salida del ministro del Interior. En ninguna parte de los 10 puntos está la no criminalización de la protesta social. Pero una cosa es eliminación de la protesta social o criminalización de la protesta social. Y otra cosa es procesar judicialmente a quienes han incurrido en actos de vandalismo. Es una cosa muy distinta. Y no se puede, evidentemente, decir que todos son luchadores populares o todos son luchadores sociales. O sea, creo que tenemos que convenir en eso. O sea, hay casos y casos. Una cosa es la protesta social y otra cosa son los actos de vandalismo. Y esos actos de vandalismo tienen que ser sancionados con el máximo rigor de la ley. O sea, el ataque, por ejemplo, a, no sé, pues, al edificio de la Fiscalía. Si es que se logra determinar quiénes son los responsables, pero con pruebas, siguiendo el debido proceso. No lo que hicieron con la Contraloría, que eso se convirtió en una cacería de brujas. Lo de la Contraloría se convirtió en una cacería de brujas. Y finalmente es un tema que nunca logró un verdadero baño de verdad. Lo de la Contraloría. Si aquí, por ejemplo, se logra determinar quiénes son los responsables del ataque al edificio de la Fiscalía, pues tienen que ser sancionados con el máximo rigor de la ley. Ahí no puede haber concesiones. Otra cosa es la protesta social, entendida como tal, pero eso tampoco estaba en la plataforma de la CONAIE. Entonces yo sí creo que, y esto probablemente es lo feo de la jornada de ayer, porque lo bueno es que se sentaron a conversar, lo malo es que no se llegaron a un acuerdo, y lo feo es que se pretenden añadir puntos que están por fuera de la agenda de 10 temas que planteó la CONAIE. Entonces yo sí creo que la CONAIE tiene que circunscribirse a los 10 puntos de la agenda. Y se ha logrado un principio de solución en varios de ellos. Enfocarse en aquellos sobre los cuales todavía no se ponen de acuerdo. En este caso, yo interpreto que hay 2 puntos sobre los cuales no se ponen de acuerdo. La derogatoria del 151, el decreto 151 sobre minería y el precio de los combustibles. Por cierto, sobre ese tema yo quiero hacer una pregunta pública, porque vuelvo a insistir. Yo sí creo y estoy convencido que el gobierno tenía la sartén por el mango y bien pudo haber desactivado esto antes de que empiece. El gobierno nos dijo reiteradamente que no podía bajar el precio de las gasolinas, que subió en agosto el precio de los combustibles y que de allí accedió al congelamiento luego de un incremento de agosto a septiembre, accede a un congelamiento y le dijo a la CONAIE en la reunión del 4 de octubre, no se puede bajar el precio de los combustibles, ya quedó congelado y de allí no se puede bajar. Le volvió a repetir eso en la reunión del 10 de noviembre, no se puede bajar, queda allí, no se puede bajar. Pero finalmente bajaron 10 centavos. Tenemos el tuit del presidente. Vamos a ver el tuit que publicó ayer el presidente de la República, que publicaron en la cuenta del presidente de la República ayer. Esto se publicó ayer en la cuenta del presidente. 10 centavos no es poco, dice el mandatario. La reducción del costo del combustible representa un ahorro de casi un salario básico al año.
Salario básico está en $425. Estas decisiones no solo honran el esfuerzo y compromiso de los pequeños productores y comerciantes, sino que les permitirán reactivar su economía. Entonces ponen ahí un ejemplo en el gráfico que publicaron en la cuenta Twitter del presidente. Un camión mediano de 37 galones se llenaba con $70. Ahora se llenará con $66. Al mes ahorrará entre $32 y $38. Al año son entre $380 y $450. Un salario básico más al año, un gran ahorro. Ahora, el gobierno habla de esto. Dice que esto va a permitir a los pequeños productores y comerciantes reactivar su economía. Me imagino que se refieren al diésel, que es el que sirve para los camiones. Gracias, Roberto Carlos. Pero no nos dijeron que no había cómo, que no había manera. Finalmente lo hicieron, porque nos dijeron que no había manera. Entonces, esto demuestra que sí había manera. Y antes decían que no había cómo, y ahora inclusive destacan el beneficio de haber bajado 10 centavos. Entonces sí había cómo hacerlo. ¿Por qué no lo hicieron antes? Yo en este punto no entiendo nada. Porque antes no se podía y hoy sí se puede. ¿Saben cuál es el problema en el fondo? Es que se toman decisiones, como por ejemplo la de el incremento y posterior congelamiento del precio de los combustibles. Y no empezaron una cruzada, pero real, un debate nacional real, un análisis real, técnico, profesional, para ir a la focalización de los subsidios. Y este es un problema de todos los gobiernos, de todos, desde que me acuerdo, de todos. Que viven hablando que los subsidios son así, asado, cocinado, que son perversos, que no sé qué, que no sé cuánto. Y el rato del rato, cuando están en el poder, no toman la sartén por el mango y no fomentan un verdadero estudio para focalizar los subsidios. Entonces aquí ya tenemos un ejemplo de que sí se podía. ¿Cuál es el precio adecuado para a partir de ese precio congelar y empezar a debatir la focalización? ¿Cuánto tiempo puede demandar la focalización? Pero sobre todo, ¿por qué es tan difícil en este país tomar una decisión que sea la de focalizar los subsidios? O sea, debe haber mecanismos. No creo que sea imposible. O sea, yo me pongo a pensar, por ejemplo, para el gas de uso doméstico, de lo que no se habla nunca, porque es un tema mega sensible. No sé, pues, seguramente los beneficiarios del bono de desarrollo humano, o tal vez los de los quintiles más bajos, debe haber alguna base, no sé, que puede servir para focalizar el acceso a ese subsidio del gas de uso doméstico. En el caso de los combustibles, los chips, algún registro, no tengo idea. Pero a mí no me digan que en pleno siglo XXI, donde hay N cantidad de herramientas tecnológicas, no se puede focalizar los subsidios. No puede ser. Y seguimos debatiendo esto. 3 años después de octubre de 2019, seguimos debatiendo lo mismo. Y no hay soluciones y no avanzamos. Pero sí me quedo con esto. El gobierno dijo que no había cómo y terminó bajando 10 centavos. Capaz que accede y baja 5 centavos más para tratar de desactivar esto. O sea que sí había cómo. Claro, me van a hablar por el otro lado del impacto fiscal, que obviamente va a tener. Claro, y el discurso ahora que manejan algunos con esta reducción. Y esta reducción cuesta 86 millones de dólares. Y algunos dicen, esa es plata que se pudo haber invertido en salud, educación, que no sé qué. Bueno, resulta que ahora no hay tal inversión. Y si la hay, no se siente. Ni en los hospitales ni en los dispensarios, donde no hay medicinas, no hay insumos, no hay médicos. Ahora no se siente. ¿Ya? Acá, por ejemplo, mi colega Karina Vaca Falcón me dice, descarta, amigo, lo del bono de desarrollo humano, porque ahí están personas que deberían trabajar y salir de eso y permitir el ingreso de personas, por ejemplo, con discapacidad de adultos mayores. Interesante reflexión. María Eugenia Molina me dice,
Porque trabajan desde las acciones y no desde las políticas públicas como paraguas de esas acciones. Es que ese es el problema. El problema es ese. El problema es que, ¿saben qué? Desactivan esto. Ojalá que hoy se desactive. Hoy lleguen a un acuerdo. ¿Y mañana qué va a pasar? ¿En qué quedamos? ¿Se han de olvidar? Porque como somos tan coyunturales, seguramente nos olvidaremos de este tema. Bueno, la tengo a Eneida Chalán conectada, vicepresidenta de la Ecuarunari. Ya mismo vamos a analizar todo esto que estamos hablando. Ya lo vamos a analizar con la vicepresidenta de la Ecuarunari. Y también vamos a tener al ministro de la Producción más adelante, con la visión en cambio del gobierno, en el medio el alcalde Santiago Guarderas, y también estará la ministra de Cultura. Muchas gracias, querida audiencia. Una cosa más, gracias, Gustavo. La ex ministra de Economía, de Política Económica, Katiuska Kim, había publicado en su cuenta Twitter ayer: a mediano plazo se requieren políticas alternativas de transporte de productos agrícolas. Pues que hay que trabajar a mediano y largo plazo. No solamente hablar de la coyuntura. Ese es el problema de este país. Aquí somos demasiado cortoplacistas y nos olvidamos. Pero bueno. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.